Mecanismos contrarreguladores, efecto Somogyi y fenómeno de Down. El efecto Somogyi describe un ciclo de episodios poshipoglucémicos inducidos por la insulina. En 1924, Hoslin y Coles observaron que la hipoglucemia se relacionaba con episodios alternantes de hiperglucemia. En personas con diabetes, la hipoglucemia inducida por insulina genera un incremento compensatorio de las concentraciones de catecolaminas, glucagón, cortisol y hormona del crecimiento en la sangre. Estas hormonas contrarreguladoras inducen una elevación de glucosa sanguínea y generan cierto grado de resistencia a la insulina. El ciclo comienza cuando la hiperglucemia y la resistencia comienzan a manejarse con dosis más altas de insulina. Desde la perspectiva clínica, las concentraciones altas de glucosa en la sangre durante la mañana pueden complicar el tratamiento médico de la diabetes si no se comprende por completo que se trata de un resultado de contrarregulación de la hipoglucemia. El cuadro de hipoglucemia ocurre con frecuencia durante la noche o en el momento en que no se reconoce, lo que dificulta más el diagnóstico del fenómeno. Sin una evaluación apropiada, el incremento de la dosis farmacológica puede exacerbar la situación. Cuando se sospecha de un efecto de Somogyi, puede solicitarse a las personas que se practiquen pruebas de glucosa en la sangre a la mitad de la noche para identificar la hipoglucemia potencial. La utilización de sensores continuos para insulina de pacientes específicos también puede ayudar a identificar el caso. El fenómeno de Down del amanecer se caracteriza por un incremento de las concentraciones preprandiales de glucosa o de los requerimientos de insulina, o ambos, entre las 5 am y las 9 am, sin que exista antecedente de hipoglucemia. Ocurre en personas con diabetes tipo 1 o tipo 2. El fenómeno de Down no se comprende bien, pero se le ha atribuido a un incremento de la tasa de depuración de la insulina, disminución de la sensibilidad a la hormona o ambas situaciones. Varias hormonas como la del crecimiento, el cortisol y el glucagón se han estudiado en relación con este fenómeno. Se ha detectado que el fenómeno de Down ocurre en la mayor parte de los individuos con diabetes tipo 1. Su impacto varía con base en distintos factores, como el control de la glucemia y la calidad de la función de los sistemas contrarreguladores. Los avances en la atención de la diabetes, en particular las bombas de insulina avanzadas, pueden hacer frente a las distintas necesidades de insulina basal a horas tempranas de la mañana. Complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas de la diabetes incluyen trastornos de la microvasculatura, por ejemplo, neuropatías, nefropatías y retinopatías, trastornos de la motilidad gastrointestinal, complicaciones macrovasculares, por ejemplo, enfermedad arterial coronaria, cerebrovascular y vascular periférica, y úlceras en pie. El grado de hiperglucemia crónica es el factor concurrente mejor definido en relación con las complicaciones diabéticas. Las causas y el desarrollo de las complicaciones de la diabetes no se comprenden del todo, pero pudieran guardar relación con distintos factores. Las cantidades excesivas de sorbitol pueden alterar la función celular. Las glucoproteínas anómalas pueden dañar las membranas basales propias de los ojos, los riñones y la circulación vascular. La oxigenación tisular inapropiada se considera una causa significativa de las complicaciones microvasculares como consecuencia de un defecto de la función eritrocitaria. Se propone que estas y otras anomalías inducen un aumento de las especies reactivas de oxígeno, es decir, radicales libres, en respuesta a la hiperglucemia crónica. El Diabetes Control and Complications Trial, DCCT, que se realizó en 1.441 pacientes con diabetes tipo 1, reveló que la incidencia de retinopatía, nefropatía y neuropatía puede reducirse mediante un tratamiento intensivo de diabetes. Resultados similares se identificaron con el United Kingdom Prospective Diabetes Study, UKPDS, realizado con 5.000 personas con diabetes tipo 2. Estudios recientes también identificaron los beneficios de un control glucémico excelente durante la hospitalización, la cirugía y los cuadros de enfermedad aguda. Debe identificarse a todos los individuos diabéticos para atención aguda que ingresan a instituciones de atención de la salud y solicitar en ellos el monitoreo de la glucemia.
Las metas para el control de la glucemia en individuos hospitalizados consisten en la obtención de valores tan cercanos como sea posible a 110 miligramos por decilitro y por lo general menos de 140 miligramos por decilitro para pacientes con enfermedad crítica y menos de 180 miligramos por decilitro para personas sin cuadros críticos. Neuropatías. Se demostró que el riesgo de desarrollar neuropatías, al igual que otras complicaciones crónicas, se eleva en presencia de hiperglucemia crónica. Los síntomas suelen evidenciarse en la segunda década de la evolución del padecimiento, puesto que el desarrollo de la diabetes tipo 2 con frecuencia no se detecta, pueden existir complicaciones crónicas en el momento del diagnóstico. Si bien la incidencia de las neuropatías es alta entre individuos con diabetes, es difícil documentar con precisión el número de enfermos afectados por estos trastornos por efecto de la diversidad de las manifestaciones clínicas y puesto que la condición pudiera no reconocerse o informarse. Se han observado dos tipos de cambios patológicos en relación con las neuropatías diabéticas. El primero es un engrosamiento de las paredes de los vasos nutricios que irrigan al nervio, lo que conduce a asumir que la isquemia vascular desempeña un papel importante en el desarrollo de estos cambios neurales. El segundo hallazgo corresponde al proceso de desmielinización segmentaria que afecta a la célula de Schwann. Este proceso de desmielinización se acompaña de una disminución de la velocidad de la conducción nerviosa. Si bien existen varias alternativas para clasificar las neuropatías diabéticas, un sistema simplificado las divide en neuropatías somáticas y neuropatías del sistema nervioso autónomo. Somáticas. A. Polineuropatías. Sensitivas bilaterales. Primera, parestesias con anestesia y disestesia. Segunda, anomalías de la sensibilidad al dolor, temperatura, tacto suave, discriminación entre dos puntos y vibración. 3. Disminución de los reflejos aquileo y rotuliano. B. Mononeuropatías. A. Afectación de un tronco nervioso mixto que genera pérdida de la sensibilidad, dolor y debilidad motora. C. Amiotrofía. A. Relacionada con la debilidad muscular, desgaste y dolor intenso en los músculos de la cintura pélvica y el muslo. Autonómicas. A. Disfunción vasomotora. Primera, hipotensión postural. B. Disfunción gastrointestinal. Primera, gastroparesia. B. Diarrea con frecuencia postprandial y nocturna. C. Disfunción genitourinaria. Primero, vejiga paralítica. Segundo, vaciamiento vesical incompleto. Tercero, disfunción eréctil. Cuarto, eyaculación retrógrada. Quinto, afectación de los pares craneales. Sexto, parálisis de los músculos extraoculares. Séptimo, anomalías de las respuestas pupilares. Y octavo, anomalías de los sentidos. Neuropatía somática. La variante más frecuente de la neuropatía periférica es una polineuropatía simétrica distal, en la que se presenta pérdida de la función de un patrón de calcetín y guante. La afectación sensorial somática suele ocurrir en primer lugar al ser bilateral y simétrica y relacionarse con disminución de la percepción de la vibración, el dolor y la temperatura, en particular en las extremidades inferiores. Además de los malestares vinculados con la pérdida de la función sensitiva o motora, las lesiones del sistema nervioso periférico predisponen al individuo con diabetes a otras complicaciones. La neuropatía periférica muchas veces se relaciona con insensibilidad en el pie. La pérdida de sensibilidad, lo que incluye al tacto y el sentido de posición, incrementa el riesgo de caídas, quemaduras graves y lesiones en los pies. La neuropatía en las extremidades inferiores se relaciona con el 61% de las amputaciones de las extremidades inferiores y la tasa de mortalidad a 5 años tras esas amputaciones varía entre el 39 y el 80%. La neuropatía diabética dolorosa afecta a las neuronas somatosensoriales que conducen los impulsos del dolor. El tratamiento de ese trastorno doloroso se logra con intervenciones farmacológicas y holísticas. El consumo de distintos fármacos, como los antidepresivos y los anticonvulsivos,
puede tener efectos colaterales que limiten su utilidad. Además del dolor debilitante y del compromiso de la calidad de vida, el tratamiento de la neuropatía periférica y las intervenciones subsecuentes relacionadas con esta complicación generan una carga financiera sobre los recursos para la atención de la salud. La pérdida del ingreso, la discapacidad, el tratamiento de la herida, la cirugía, las infecciones, los aparatos protésicos y otras cuestiones se relacionan con esta complicación crónica y frecuente. Neuropatía autonómica. Las neuropatías autonómicas incluyen trastornos de la función de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso. Pueden existir trastornos de la función vasomotora, disfunción de la respuesta cardíaca, incapacidad para vaciar la vejiga y disfunción sexual. Los deseos de los reflejos vasomotores pueden provocar mareo y síncope cuando la persona se moviliza de la posición supina a la erecta. En el varón, la disfunción sensitiva y del sistema nervioso autónomo puede generar disfunción sexual. La diabetes es la etiología fisiopatológica principal de la disfunción eréctil, DE, y se presenta tanto en diabetes tipo 1 como en la tipo 2. La disponibilidad actual de un tratamiento farmacológico para la DE permite ofrecer un mejor manejo de esta complicación frecuente, pero debe recibir un seguimiento individual apropiado por las complicaciones cardíacas y otras afectaciones que se relacionan con la diabetes. Los trastornos de la motilidad gastrointestinal. Los trastornos de la motilidad gastrointestinal son comunes en individuos con diabetes de larga evolución. Si bien la patogénesis de estos trastornos no se conoce bien, se piensa que la neuropatía y las anomalías metabólicas secundarias a la hiperglucemia desempeñan un papel importante. Los síntomas varían de intensidad e incluyen estreñimiento, diarrea e incontinencia fecal, náuseas y vómito, y malestar en el hemiabdomen superior que se refiere como dispepsia. La gastroparesia, retraso para el vaciamiento gástrico, se observa con frecuencia en personas con diabetes. El trastorno se caracteriza por la referencia de malestar epigástrico, náuseas, vómito postprandial, distensión abdominal y saciedad temprana. Puede observarse una glucemia errática por efecto del retraso para la absorción de los alimentos. Las medidas diagnósticas incluyen el empleo de la endoscopia o la radiología barritada para excluir una absorción o obstrucción mecánica por enfermedad ulcerosa péptica o cáncer. El manejo incluye la administración de fármacos procinéticos, por ejemplo, metoclopramida y eritromicina, así como fármacos antieméticos. También se recomienda el control glucémico estricto junto con el consumo de comidas frecuentes con volumen bajo. La diarrea es otro síntoma frecuente que se identifica de manera primordial en personas con diabetes tipo 1 mal controlada y neuropatía autonómica. Se piensa que su patogénesis es multifactorial. La diarrea del diabético es de manera característica intermitente, acuosa, indolora y nocturna, y puede relacionarse con incontinencia fecal o alterar con estreñimiento. Su manejo incluye la administración de fibra soluble en la dieta y el consumo de fármacos antidiarreicos, loperamida y definoxilato. Se han utilizado clonidina, un agonista alfa-2 adrenérgico, y octreotido, un análogo de la somatostatina de acción prolongada, con cierto éxito en personas con tránsito rápido. Se utilizan antibióticos en personas con sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado secundario al tránsito lento. Al igual que en la gastroparesia, el control estricto de la glucemia es importante. Nefropatía. La nefropatía diabética es la causa principal de la enfermedad renal crónica y genera el 40% de los casos nuevos. La complicación afecta a individuos con diabetes tipo 1 y tipo 2, y muchas personas que presentan nefropatía diabética también padecen cierto grado de retinopatía. El desarrollo de la nefropatía diabética también se relaciona con un aumento del riesgo cardíaco, y una causa principal de muerte en individuos con nefropatía diabética es la enfermedad cardiovascular. El concepto de nefropatía diabética se utiliza para describir una combinación de lesiones que muchas veces tienen lugar de manera concurrente en el riñón del diabético.
Las lesiones renales más comunes en individuos con diabetes son las que afectan al glomérulo. Pueden ocurrir distintos cambios glomerulares en las personas con nefropatía diabética, lo que incluye el engrosamiento de la membrana basal capilar, la esclerosis glomerular difusa y glomerulosclerosis nodular. Los cambios en la membrana basal capilar se manifiestan por engrosamiento de las membranas basales a lo largo del glomérulo. La glomerulosclerosis nodular es una variante de glomerulosclerosis que implica el desarrollo de lesiones nodulares en los capilares glomerulares de los riñones, lo que genera compromiso del flujo sanguíneo y pérdida progresiva de la función renal, con el tiempo, insuficiencia renal. Se piensa que la glomerulosclerosis nodular solo ocurre en individuos con diabetes. Los cambios en la membrana basal en la glomerulosclerosis permiten que las proteínas del plasma escapen a la orina, lo que genera proteinuria y desarrollan hipoproteinemia, edema y otros signos de compromiso de la función renal. No todas las personas con diabetes desarrollan nefropatía con relevancia clínica. Por esta razón, la atención se está concentrando en los factores de riesgo para el desarrollo de esta complicación. Entre los factores de riesgo sugeridos se encuentran predisposición genética y la familiar, la elevación de la presión arterial, el control deficiente de la glucemia, el tabaquismo, la hiperlipidemia y la microalbuminuria. La nefropatía diabética ocurre en grupos familiares, lo que sugiere una predisposición familiar. Esto no excluye la posibilidad de que existan factores ambientales compartidos por los hermanos. El riesgo de desarrollo de enfermedad renal es mayor entre indios estadounidenses, americanos hispanos, en particular mexicanos estadounidenses y afroamericanos. En una fase temprana de la enfermedad se presenta aumento del volumen renal, hipertrofia de las nefronas e hiperfiltración, lo que evidencia el incremento del trabajo realizado por los riñones para reabsorber volúmenes excesivos de glucosa. Una de las primeras manifestaciones de la nefropatía diabética es el aumento de la excreción urinaria de albumina, es decir, microalbuminuria, que se valora con facilidad mediante el laboratorio. Cada año debe realizarse una prueba de orina con retina reactiva para detectar microalbuminuria en todas las personas con diabetes. La microalbuminuria se define como una pérdida de proteínas en la orina entre 30 miligramos diarios y 300 miligramos por día, o un índice albumina-creatinina, índice AC, de 30 microgramos por miligramos y 300 microgramos por miligramos, en una muestra aleatoria de orina. Una vez que la enfermedad renal se establece, la fase de la nefropatía se determina a partir de la tasa de filtración glomerular, TFG. Las medidas para prevenir la nefropatía diabética o su progresión en personas con diabetes incluyen el establecimiento del control glucémico, el mantenimiento de la presión arterial, la prevención o la reducción del grado de proteinuria, el tratamiento de la hiperlipidemia y la suspensión del tabaquismo en fumadores. El tabaquismo incrementa el riesgo de nefropatía crónica en personas con y sin diabetes. Los pacientes con diabetes tipo 2 que fuman tienen un riesgo más alto de desarrollar microalbuminuria y su velocidad de progresión a la nefropatía crónica es casi el doble en relación con los no fumadores. Retinopatías. La diabetes es la causa principal de la pérdida de la visión y ceguera en Estados Unidos. Si bien los individuos con diabetes muestran aumento del riesgo de desarrollo de cataratas y glaucoma, la retinopatía es el patrón más frecuente de oftalmopatía. Se calcula que la retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera de diagnóstico reciente en estadounidenses de entre los 20 y 74 años. La retinopatía diabética se caracteriza por una permeabilidad vascular retiniana anómala, formación de microaneurismas, neovascularización y hemorragia, cicatrización y desprendimiento retiniano asociados. La retinopatía se desarrolla en distintos grados en casi todos los enfermos con diabetes. Embarazo, pubertad y cirugía de cataratas pueden acelerar estos cambios. Entre los factores de riesgo sugerido en relación con la retinopatía diabética se encuentra el control deficiente de la glucemia, la elevación de la presión arterial y la hiperlipidemia.
El caso más sólido para respaldar el control de la glucemia deriva de los estudios DCCT y UKPDS, que demostraron una reducción de la retinopatía al mejorar el control glucémico. Por efecto del riesgo de retinopatía, es importante que las personas con diabetes se sometan a exploraciones oftálmicas con dilatación pupilar con regularidad. Deben someterse a la exploración inicial para descartar la retinopatía poco después de establecerse el diagnóstico de diabetes. La recomendación para las exploraciones de seguimiento depende del tipo de exploración realizada y los hallazgos de la misma. Por lo general, todas las personas con diabetes deben someterse a una exploración oftálmica anual, con exploraciones más frecuentes en personas con persistencia del control glucémico deficiente o evidencia de oftalmopatía. Los individuos con edema de la mácula, retinopatía moderada o grave no proliferativa o retinopatía proliferativa de cualquier tipo deben recibir atención de un oftalmólogo con conocimiento y experiencia en el control y el tratamiento de la retinopatía diabética. Las técnicas que se utilizan para el tratamiento de la retinopatía diabética incluyen la destrucción y la cicatrización de las lesiones proliferativas mediante la fotocoagulación con láser. La fotocoagulación se aplica en áreas con fuga crónica con el objetivo de disminuir en quienes presentan edema macular.